Hola, muy buenos días. El tema que voy a tratar es sobre el derecho penal y procesal penal. El tema es sobre el delito de robo agravado en una audiencia de cesación de prisión preventiva. Inicialmente voy a dar unas pautas referencia al tema. Por ejemplo, prisión preventiva, las funciones del fiscal, funciones del abogado y del juez. Bueno, la prisión preventiva o la prisión provisional es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho de libertad personal durante un lapso más o menos prolongado, es decir, la encarcelación del imputado, la cual solo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal. La duración de la prisión preventiva no durará más de 9 meses. En casos más complejos el proceso, el plazo de límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses. Ahora, sobre la cesación de la prisión preventiva. El artículo 283 dice, el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia, las veces que lo considere pertinentes. Ahora, el delito de robo agravado. El robo agravado se podría definir como un acto ilícito que contraviene las normas de conducta de una sociedad civilizada, donde el agente agresor invade el espacio del agredido, ocasionándole una trauma psicológica postraumática para apoderarse de forma violenta de sus bienes, ocasionándole muchas veces secuelas graves o la muerte. Además, el robo agravado es penalizado incluso con cadena perpetua. Este delito en el Perú es cometido en las ciudades más importantes, como en Lima, Arequipa, Huancayo, Lambayeque, Puno, etc. Descripción legal del robo agravado. El Código Penal vigente regula el robo en el artículo 188. El que se apodere ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndole del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Ahora, el robo agravado está en el artículo 189. La pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido en casa habitada, durante la noche o en lugar desolado, a mano armada, con el concurso de dos o más personas, en cualquier medio de locomoción de transporte público o privado, y así en terminales terrestres, aeropuertos, restaurantes, establecimientos de hospedaje y otros lugares, fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamientos falsos de autoridad. El agravio de menores de edad, discapacitadas, mujeres en estado de gravidez o ancianos. Sobre el vehículo automotor. La pena será no menor de 20 ni mayor de 30 años si el robo es cometido cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, con abuso a la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima,
colocándole a la víctima o a su familia en grave situación económica. Sobre bienes de valor científico o que se integren en el patrimonio cultural de la nación, la pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda. Ahora, las funciones del fiscal. Voy a comentar sobre el Ministerio Público, ¿no? Es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, la defensa sobre los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos. El Ministerio Público es representado por el fiscal, por tanto, es la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones donde señala nuestra Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la nación. Recordemos que el fiscal o los fiscales no son recusables, pero deberán excusarse bajo responsabilidad de intervenir en una investigación policial o en un proceso administrativo o judicial, en que directa o indirectamente tuviesen interés o lo tuviesen su cónyuge, sus parientes en línea recta o dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por adopción. También voy a hablar sobre la acción penal. La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito. En este caso, el robo agravado, donde hay un agresor o varios agresores, hay una víctima o varias víctimas. Y que supone la imposición de un castigo al responsable, de acuerdo a lo establecido por la ley. De esta manera, la acción penal es el punto de partida de un proceso judicial. Además, es pública. Según nuestro nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 60, la función del Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio a instancias de la víctima o por acción popular o por noticia policial. El fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito, en este caso del robo agravado. Con tal propósito, la Policía Nacional estará obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. El fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito de robo agravado. Con tal propósito, recordemos que la policía estará bajo los órdenes del fiscal. También recordemos cómo se puede excluir al fiscal, ¿no? Primero, el fiscal cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades según la ley orgánica del Ministerio Público. Por tanto, el superior jerárquico de un fiscal de oficio lo podrá reemplazarlo. Por tanto, el juez estará obligado a admitir la intervención del nuevo fiscal designado por su superior. Ahora, el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará, si corresponde, las primeras diligencias preliminares o dispondrá de que las realice la Policía Nacional. Cuando el fiscal ordena la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto. De ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de la investigación de la policía estará sujeta a la conducción del fiscal. Recordemos, el fiscal decide las estrategias de investigación adecuadas al caso. El fiscal se programa y coordina con quienes corresponde sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma.
Recordemos que el Ministerio Público y la Policía del Perú en la investigación del delito observan en todo momento el principio de legalidad. En una investigación del delito, en este caso sobre el robo agravado, el fiscal hará la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal. Deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos y así como para identificar los autores o partícipes en su comisión. En la primera etapa, en la investigación preparatoria, el fiscal dirige la investigación para reunir las pruebas o para llevar el esclarecimiento de los hechos solicitados por la denunciante. Un caso muy práctico. El 12 de octubre, a horas de la noche, a las 19 horas aproximadamente, ocurrido en la calle Córdoba con esquina Atahualpa, en el distrito de Villa María del Triunfo. La señora María, la víctima se llamara la señora María, se encontraba transitando sola, con dirección al paradero de Combes, instantes en que sintió que dos personas corrían hacia ella, motivo por el cual volteó, observando a dos muchachos que venían hacia ella, no pudiendo correr por el miedo que le causaron, que seguidamente los dos sujetos le arrinconaron hacia una combi que estaba estacionado, colocándole sus brazos a la altura del cuello y pecho, indicándole que le entregara todo lo que tenía y hasta su celular, por lo que la agraviada, la señora María, le entregó el celular al imputado, que fue identificado posteriormente como Carlos. Seguidamente la agraviada regresa por otra calle paralela y observando en ese momento que los sujetos que les habían robado habían estado por el parque. Y la señora María llama a la policía y con la ayuda de la policía, con la agraviada, logran capturar al imputado Carlos. Siento que el otro sujeto logró huir del lugar corriendo entre los carros. Ahora, el fiscal analiza la acción humana. Si no hay acción humana, no hay delito. El delito se basa en la materialidad de la actividad humana. En el caso expuesto, en este caso, el sujeto activo sería Carlos, cuya acción se tiene un resultado final. El robo es robo agravado, tipificado en el artículo 188 del Código Penal, concurriendo las circunstancias agravantes previstas en el inciso 2 y 4 de la primera parte del artículo 189 del Código Penal en agravio de la señora María, sujeto pasivo. Una vez confirmada la existencia de la acción, el fiscal analiza la descripción que de dicha acción hace el Código Penal, es decir, pasará a analizar la tipicidad de dicha acción. Tipicidad. La conducta del acusado, Carlos, se subsume en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, previsto en el artículo 188 y 189, en el inciso 2 y 4. Dice así: el que se apodera de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndola del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. Entonces el artículo 189 del nuevo Código Penal, la pena no será de 12 años ni mayor de 20 años. Si el robo es cometido, inciso 2, durante la noche o lugar desolado, en este caso pasó con la señora María, en un lugar desolado. Inciso 4, con el concurso de 2 o más personas, en este caso pasó también con la señora María, 2 personas.
A estos efectos se realiza una adecuada juicio de tipicidad. Se requiere identificar tanto los elementos objetivos como subjetivos de tipo penal y poder describir la conducta atribuida al imputado que permita explicar la concurrencia de tales elementos. Y así analizamos el tipo objetivo y el tipo subjetivo como función del juez. El tipo objetivo. Aquí se enfatiza el hecho penado y su componente externo. Analiza la búsqueda de un sujeto activo, quien comete el hecho o imputado, en este caso Carlos, y un sujeto pasivo, la víctima o agraviada, en este caso la señora María. El bien jurídico protegido y el accionar que resulta contrario a la ley. En este caso, el fiscal trabaja según los hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores. Serían de esta manera. El sujeto activo será el imputado Carlos, quien ha actuado conjuntamente con otro sujeto, que a la fecha no ha logrado ser identificado. Y ahora, para saber que el imputado es el sujeto activo, pues existe en la acción típica lo siguiente: medios conoscivos. Este tipo de pena penal exige la concurrencia de amenazas ejercidas sobre la víctima, la cual se ha acreditado con la declaración prestada por el agraviado, quien ha referido que la amenaza para que le entregue todo lo que llevaba en el bolsillo o de lo contrario algo le iba a pasar, para lo cual le arrinconaron hacia un combi y que estaba extorsionada, colocándole el antebrazo a la altura del pecho y cuello, señalándole también que le han sentido pánico por las amenazas de los agresores. La forma en que ha actuado en coautoría con el sujeto no identificado ha logrado la sustracción y el apoderamiento del celular de la agraviada, el mismo que ha sido encontrado en poder del imputado. Ahora, también el fiscal presentará como testimoniales del policía, de la policía interviniente y de la propia agraviada, peritos, psicólogos, químicos, farmacéuticos, porque los imputados podrían estar drogados. Documentos para la lectura. Este informe policial, acta de intervención, acta de registro personal al imputado o acta de incautación, acta de entrega de especies a la agraviada, dictámenes periciales, declaraciones de la agraviada, agentes de la Policía Nacional, pero intervinientes y otros. Ahora, el sujeto pasivo sería la señora María. Recordemos, el bien jurídico protegido. El fiscal analiza de esta forma: es el patrimonio del agraviado, es el patrimonio afectado, es decir, un equipo celular. Pero a la vez existe una dualidad de bienes jurídicos protegidos, lesionados, como patrimonio y la vida, el cuerpo y la salud. Las pruebas que indican el bien jurídico protegido, afectado o lesionado son el patrimonio. La agraviada declara bajo juramento que el celular de color blanco es de su propiedad, que se compró. Hasta inclusive tiene su boleta o factura de compra. Ahora, en la acta de incautación que el imputado tenía el celular de color blanco, lo mismo de la señora. Además tenía un cuchillo de 25 centímetros aproximadamente. Ahora, sobre la vida, el cuerpo y la salud. Es el protocolo de pericia psicológica, donde indica que la agraviada presenta reacción de tensión, estrés situacional, configurando un maltrato psicológico. Ahora analizamos el sujeto, el tipo subjetivo. Se trata de ver cómo la intencionalidad del sujeto activo a la hora de cometer el hecho delictivo, básicamente un delito puede ser doloso, culposo, omiso. En este caso actual, este delito únicamente puede ser atribuido a título de dolo. En este caso, el imputado ha actuado conforme a su plan,
Esto es aprovechar la superioridad numérica de los atacantes, así como la oscuridad de la noche. En conclusión, el imputado incurre en dolo directo. Al acusado se le atribuye calidad del autor de la comisión del delito de robo agravado en grado de consumado. El fiscal también analiza la antijuricidad, también analiza la culpabilidad y otros elementos como la responsabilidad, la imputabilidad y otros. Una vez analizado el fiscal sobre el robo agravado y reunidos las pruebas, el fiscal en la investigación preparatoria, aunque el fiscal no ha concluido, solicitará al juez de la investigación preparatoria que disponga su conclusión. En la segunda etapa intermedia, el fiscal presenta la acusación una vez culminada la investigación preparatoria. Y el juez escuchará al fiscal y a las partes en audiencia. El juez controla y decide sobre la solicitud del fiscal. En la tercera etapa, juicio oral, el juez penal dirige el debate, el fiscal sustenta la acusación, el abogado sustenta la defensa. El juez decide sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, emite la sentencia. Ahora, ¿cuál es el rol del abogado? Sabemos que un imputado tiene derechos a la defensa. Además, es una garantía fundamental que goza todos los ciudadanos inmersos en un proceso judicial. Y esta defensa técnica solo la brinda el abogado. Este derecho está en nuestra Constitución Política de 1993 en su artículo 139, inciso 14, que claramente dispone que nadie puede ser privado de derecho de defensa en ningún estado del proceso. De esta manera, lo que se busca es garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y el uso efectivo del derecho de contradicción. Bueno, el derecho del abogado defensor es así. El nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 84, dice: goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente en los siguientes casos: prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial. En este caso, el imputado contrata a un abogado, el abogado pues hace su asesoramiento. 2. Interrogar directa a su defendido, así como los demás procesados, testigos y peritos. 3. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia. 4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado. El abogado aporta los medios de investigación y la prueba que estime pertinentes sobre su imputado. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. Tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitaciones que la prevista ley, y así como para obtener copias simples de la actuación en cualquier estado o grado del procedimiento. 8. Ingresar a los establecimientos penales o dependencias policiales, previa identificación para entrevistarse con su patrocinado. 9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa oralmente o por escrito, siempre que no ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley. Estas son las funciones de un abogado. Ahora, el abogado en la etapa de investigación preliminar hace lo siguiente: el abogado participa en las declaraciones de testigos y peritos.
el abogado puede recurrir a la asistencia técnica a través de peritaje de parte. El abogado puede participar en las diligencias especiales, tales como levantamiento de cadáver, necropsia, embalsamientos del cadáver, examen de vísceras y materiales sospechosas, examen por lesiones y agresiones sexuales. El abogado puede aportar los medios de investigación que estime pertinentes. El abogado puede solicitar al fiscal la realización de determinadas diligencias de investigación. Si el fiscal rechaza la solicitud, deberá instar al juez de investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial sobre la procedencia de tal diligencia. El abogado podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria el control del plazo y la conclusión de esta etapa cuando se han vencido los plazos, tanto ordinarios como extraordinarios, y el fiscal no ha dado por concluida la etapa de investigación preparatoria. Ahora, el abogado en la etapa de intermedia. Si el fiscal ha formulado la acusación, el abogado tiene plazo de 10 días de haber sido notificado la acusación. El abogado podrá observar la acusación por defectos formales, deducir excepciones y otros medios de defensa o solicitar la imposición o revocación de una medida coercitiva o solicitar la actuación de prueba anticipada o solicitar el sobreseimiento o solicitar la aplicación del principio de oportunidad u ofrecer pruebas para el juicio oral u objetar la reparación civil. Y, por último, proponer los hechos que acepten y obviar su prueba en el juicio. Ahora, el abogado, en este caso sobre el robo agravado, hace una petición o solicita ante el juez de investigación preparatoria invocando los constitucionales derechos de petición, libertad y defensa, que está consagrado en nuestra Constitución Política, en su artículo 2, al amparo del artículo 283 del nuevo Código Procesal Penal, y habida cuenta la modificación sustancial de los presupuestos esenciales de la medida restrictiva de la libertad acortada, por tanto, el abogado solicita en la audiencia la cesación de la prisión preventiva por los siguientes motivos: en existencia de graves y fundados elementos de convicción, falta de gravamen punitivo suficiente, esto es, pena probable caso que proceda a la misma superior o 4 años, carencia de peligro procesal, concretamente inexistencia de peligro de fuga, por contar con nuevos elementos de convicción que demuestran que no concurren los motivos que determinaron la imposición de la medida coercitiva de libertad, además de contar con los arraigos que la ley establece, y habiéndose desvanecido la posibilidad de obstruir de averiguación de la verdad. Por tanto, el abogado puede solicitar cesación de prisión preventiva por comparecencia restringida. Ahora, las funciones del juez. El juez penal, ¿no?, es la persona designada por la ley para ejercer la jurisdicción y representación al Estado. En la administración de justicia el juez dirige el proceso penal, aplicando todos los principios del proceso y el derecho. Además, así nos señala la Constitución Política de 1993 en el capítulo 8 del Poder Judicial, en los artículos 2, 1, 3, 8 al 143. El artículo 138 señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. El artículo 139 contiene los principios de la administración de justicia.
El artículo 143 determina la determinación de los órganos jurisdiccionales. Esto es en nuestro Código Procesal Penal del año de 2004. El juez realiza el control de garantías durante la investigación preparatoria. Autorizan la constitución de las partes. Dirige el proceso desde la etapa de la fase intermedia. Actúa según las pruebas, delibera y emite sentencia en audiencia. Recordemos que el nuevo Código Procesal Penal tenemos a los jueces de la investigación preparatoria y los jueces de juzgamiento, colegiado o unipersonal, que conforman el tribunal oral. El juez de la investigación preparatoria se centrará a controlar el plazo de la investigación realizada por el fiscal, dirigir las audiencias judiciales en la fase de investigación preparatoria y resolver sobre la detención o prisión preventiva de los procesados. Además, el juez de investigación preparatoria tramita y resuelve los pedidos, formula por los sujetos procesales y a la vez que se constituye en un juez garante de los derechos del imputado a través de la audiencia de tutela. También garantiza los derechos de la víctima durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria, autorizando la constitución de las partes. Y por su parte, el juez de juzgamiento, colegiado o unipersonal, conocerá y juzgará las causas. Conforme al nuevo Código Procesal Penal, conducirá el juicio oral y dictará la sentencia. Una vez concluida la investigación preparatoria, el juez decide, según las normas sobre el imputado, se le declara prisión preventiva o le declara cesación de prisión preventiva según el fiscal qué pruebas presentaron para tal caso y el abogado qué pruebas presentó también según eso. Recordemos que en la prisión preventiva el juez de la investigación preparatoria decidirá siguiendo el trámite previsto en el artículo 274, la cesación de la medida. Procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirlas por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa.